Y soy solo yo. Sigue sin batería en mi micrófono. Ahora me escucha, ¿verdad? Ahora sí. Sí, eso fue el problema. Me quedé sin batería. Dura muy poco esta batería. Estaba viendo las disertaciones, pero la hermana que disertaba hoy día no está presente. Lo más probable es que lo vaya a grabar. Sí, si no puede realizar su disertación aquí en la clase, recuerde que tiene la posibilidad de grabarlo, y enviarlo a mi correo electrónico o subirlo a YouTube y luego me envía el link. Vamos a ver lo que trabajamos en la clase anterior. Por favor, mis hermanos, indíqueme las características de la religión budista. Es una religión que carece de, Oración, o bien, no hay oración, perfecto, alma, ni alma, no hay alma, no hay Dios, y también no hay pecado. No hay Dios, no hay alma, no hay pecado. El- Dijimos, oficialmente una religión agnóstica, otros dicen que es ateo, pero en realidad en la práctica y los textos antiguos es politeísta. Pero estos dioses tienen características humanas y con algunas ofrendas y algunos sacrificios que se le dan, estos dioses dan riqueza, fama, amor, pero los budistas es precisamente eso lo que ellos no quieren, porque obstaculiza la liberación. Consideran las demás religiones como ineficaces en cuanto a la liberación y a la salvación. Son un obstáculo, de hecho. En ese sentido, el budismo es una religión exclusivista y exclusiva, al igual que el cristianismo. Nosotros los cristianos indicamos que todas las religiones están perdidas. Hay elementos divinos, pero también humanos, y en otros casos diabólicos, y ninguna de ellas conduce a la verdad. Hay elementos, sin embargo, de verdad como consecuencia o resultado de la revelación general, pero el único que puede salvar es la persona de Jesucristo y puede guiar al Padre Jesucristo. Por eso que todos los creyentes deben testificar a todo el mundo acerca de Jesús para que tengan toda la posibilidad de salvarse. En ese sentido somos exclusivistas y excluyentes. Solo los cristianos se van a salvar y todos los demás están perdidos. Los budistas piensan lo mismo, pero en cuanto a su propia religión. Todas las demás religiones en realidad obstaculizan lo que precisamente nosotros deseamos que es la liberación, dice el budista. Ahí tenemos semejanzas, grandes diferencias, pero también grandes semejanzas con el budismo. Ahora vamos a ver otra religión que, al igual que el budismo nace del hinduismo, esta nace del hinduismo y también es una protesta contra el hinduismo. Y me refiero a la religión jinista o también denominada jainista. Y la más popular es jainista en realidad, pero jinista está bien escrito, está bien dicho porque hay autores y hay libros que se refieren a esta religión como la jinista. Vamos a ver quién fue el fundador o reformador de esta religión, los datos estadísticos de esta religión, la doctrina en la cual ellos creen, la antropología, en cómo está compuesto el hombre según el punto de vista jinista, la ética del jinismo y la estructura interna del jinismo. Eso es lo que vamos a ver inmediatamente y vamos a ver, a considerar también algunas semejanzas y también algunas diferencias con el cristianismo en esta extraordinaria religión.
Ya, aquí estamos entonces. Un templo hermosísimo, como lo estamos viendo acá en medio de una selva, pareciera, en un cerro. El nombre un poco complicado de este templo. Sri Digambar Jain Mal Mandire, Chandni Kop Delhi. Este templo está situado en Chandi Kou, en la vieja Delhi, en Sri Digambar. Fue construido en el año 1656, 1600, siglo XVII. Este templo está dedicado al 23 Tirthankara, Lord, bueno, en este país, en Delhi. Aquí tenemos otra imagen de un templo jainista o jinista. Ustedes lo van a encontrar con esos dos nombres. De acuerdo al libro que lean, usted lo va a encontrar. El hermano Boris tiene problemas, lamentablemente, con su internet. Estoy grabando, ¿cierto, hermano? ¿O no? Creo que sí, ya, sí está grabando. Igual es hermoso, ¿ah? Mire cómo se ve este templo, es extraordinario. Llama la atención para las personas que viajan a este lugar, en la India igualmente. Aquí tenemos imágenes de los practicantes de la religión jinista o jainista. Vulgarmente suele ser considerado fundador del jainismo o jainismo Vadamana, nacido en el siglo VI antes de Jesucristo, igualmente. Otra de las religiones antiquísimas, milenarias, más de 2500 años de antigüedad practicándose hasta el día de hoy. Y en la India septentrional, es decir, en la India del norte, a los 30 años de edad, abandonó su esposa y su hijo. Es típico esto, ya lo hemos escuchado en la India, en la religión hindú. Los monjes abandonan a su esposa, a sus hijos, y se dedican a la vida renunciante. Buda hizo lo mismo. China hizo exactamente lo mismo. Nosotros podemos condenarlo desde nuestros patrones culturales occidentales, pero no se puede juzgar a otra cultura con criterios de la cultura nuestra. Eso se denomina el etnocentrismo. Se deben interpretar las culturas desde sus propios patrones culturales, criterios culturales. Y para ellos eso no es un, un reproche, no es una actitud negativa o reprobable, sino que es considerado como una decisión virtuosa, porque se dedican a, a los temas religiosos, guiados, motivados por su religión. Se cortó el cabello, se convirtió en una asceta, en un sadhu. Tras un periodo de concentración, ayuno y mortificación alcanzó también la iluminación. Se parece un poco en este sentido al budismo de la iluminación, del nirvana, pero es diferente, como lo vamos a ver ahora. Desde entonces se llamó Jina, Naciones y el Mundo. También Kevalín, omnisciente, Mahavira, gran héroe, predicó extensas regiones de la India hasta su muerte, acontecía a los 72 años de edad. La cronología jinista se inicia en el año supuesto de su muerte, el año 527, aunque otros estudios más serios de la religión han datado la fecha de su muerte en el año 477 o en el año 468. Respecto al nacimiento de Jina, como el de Buda y el de Zoroastro, estuvo acompañado de fenómenos maravillosos, como un gran resplandor había iluminado la noche de su nacimiento. Bueno, esta es parte de la leyenda de la religión jainista. ¿Cómo comprobar eso, si es verdad o no? Más que fundador, en realidad, Jina fue uno de los reformadores de la doctrina Syadvada, propia doctrina naturaleza-relativismo, inicialmente por sus adeptos. Era una parte de la religión hindú, pero que lo reformó. Entonces, él es un reformador más que un fundador de una religión.
que es muy, muy extremo, ¿eh? Son realmente extremados en cuanto a la rigurosidad de la práctica de esta religión. Sería muy, muy complejo y por eso quizás es una religión muy pequeña, no hay tantos adeptos por la rigurosidad de sus prácticas. Ascienden en la India a unos 4 millones aproximadamente de practicantes. Ahí tenemos a monjes y a monjas. Los cristianos igual tienen monjes y monjas. Los cristianos del Oriente, la iglesia oriental, la ortodoxa, la rusa, ucraniana, la copta, la armenia, la de Jerusalén, entre otras iglesias del Oriente, tienen monjes y monjas. En el Occidente, la iglesia católica romana tiene monjas y monjes. La iglesia protestante carecemos de monjes. No tenemos personas que se dedican solamente a los temas espirituales, a la devoción, a la búsqueda de la oración, de la contemplación y hacer el voto de la castidad, de no casarse, de la pobreza y de la obediencia. Esos son los votos que realizan los monjes en el occidente, la Iglesia Católica Romana. Los protestantes no existen. La doctrina del jainismo. Una de estas doctrinas es la Siadada o doctrina de las distintas posibilidades. Se caracteriza entonces por el relativismo. Cualquier afirmación, doctrina, carece de valor absoluto e inmutable, está sometida a múltiples condiciones vinculadas al contexto, a la circunstancia del cambio continuo. Entonces no hay verdades absolutas en el jinismo. Cualquier objeto de conocimiento puede ser captado desde 7 puntos de vista o perspectivas. Son relativistas entonces, no hay una verdad absoluta. Bueno, cuando ellos indican, si nosotros lo queremos evaluar desde nuestros patrones occidentales, podríamos decir, pero al señalar que todo es relativo, hay distintas posibilidades de ver una verdad, o un conocimiento se puede captar desde 7 perspectivas distintas, eso ya es una afirmación que es absoluto, se podría contradecir a sí misma, porque ¿cómo puede estar seguro ello? Incluso esa misma afirmación se puede mirar desde 7 perspectivas distintas. Bueno, estamos utilizando patrones culturales nuestros para juzgar a esta religión. Relativista, entonces. La otra característica o la otra doctrina de esta religión es el politeísmo intramundano sin divinidad suprema trascendente. Como el budismo, el jinismo reacciona contra el ritualismo brahmánico, así como la atribución de un origen y significado religioso a las castas, y no admite la existencia de una divinidad suprema, omnisciente, omnipotente, espiritual, trascendente al universo y al hombre. No hay una divinidad aquí. Aquí tenían problemas serios con los jinistas porque nosotros le hablamos acerca de un Dios omnipotente, omnisciente, la divinidad suprema, la única divinidad que existe, y no hay otra, y es espiritual. eh, Precisamente es en esa divinidad en la cual ellos no creen. Claro que aquí ellos tienen como trasfondo religioso no el cristianismo, porque no lo conocen. Bueno, ahora sí lo conocen, pero en esa época, porque anterior al cristianismo, tendrían muy serios problemas para conversar o dialogar con los cristianos. Sería un obstáculo aquí grave, formidable para la comunicación. Ellos están pensando en este Dios supremo Brahman y no creen en ese Dios, en Brahman, porque es una protesta contra el hinduismo. Todo queda como reducido en el ámbito del universo, que es increado. Creen que el universo es increado. Nosotros los cristianos creemos que el universo es una creación de Dios. Ellos señalan que el universo también es eterno. Nosotros digamos que no es eterno, sino que tuvo un origen y dio el origen de todas las cosas y de todo el universo, aunque sometido a distintas fases ascendentes y descendentes, ciclos, creen los ciclos cósmicos. Fuera del cosmos no hay sino un espacio totalmente vacío. El universo se estructura en tres: el mundo
y observe, ponga atención en el mundo de los ginistas. En el mundo inferior hay 7 niveles en este mundo inferior, en los cuales hay 48 millones de infiernos o lugares de oscuridad, sufrimiento y terror. Y allí, en este lugar de los infiernos, de 7 niveles, impresionante, 48 millones de infiernos, son bastantes. Aquí no superaron. Pero, pero lo que impresiona acá es que tienen un concepto desarrollado del infierno. Son 48 millones de estos y 7 niveles. Y en este lugar es de oscuridad, de sufrimiento y de terror. ¿Quiénes están allí? Los condenados y los demonios se encuentran allí. Si bien la gran mayoría solo durante un tiempo limitado. La pregunta que surge aquí, ¿cómo llegó Gina a esta conclusión? ¿Cómo descubrió Gina el infierno? Que están en un lugar de terror, de sufrimiento, de oscuridad. Están los condenados y están los demonios. ¿Cómo Gina, que es del siglo séptimo, ¿verdad? En el año 600 nace Gina, del siglo sexto. ¿Cómo llegó él a esa conclusión? ¿Quién se lo mostró? ¿Quién le indicó? Bueno, aquí la explicación no podemos llegar a otra conclusión, sino que el concepto del infierno es producto de la revelación, definitivamente. Pero no de cualquier revelación, de la revelación general. Estamos hablando del infierno. Nosotros también tenemos una concepción del infierno, pero en el Antiguo Testamento, mis hermanos, ¿cuál es la idea del infierno? Es un lugar desconocido. El concepto que está en el Antiguo Testamento acerca del infierno es el Seol. En griego es el Hades. Y en el Seol, ¿quiénes están allí? Todos se van al Seol. ¿Y cómo, en qué estado se encuentran? No se sabe. Si están durmiendo, si están conscientes, si hay alabanza, si hay comunión con Dios. No hay nada de información acerca de lo que ocurre en la vida de ultratumba o en el infierno. En el Nuevo Testamento, recién en el siglo I de nuestra era, sabemos cómo es el infierno, porque Cristo lo dijo. Ese lugar, Seol, está dividido en dos lugares. Uno es el seno de Abraham y el otro es un lugar de tormento. Ahí recién sabemos. Y después el otro infierno definitivo, cuando se ha arrojado al lago de fuego el falso profeta, el anticristo y luego Satanás y todos los incrédulos. Pero eso está revelado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay nada, ninguna revelación específica, concreta, con detalles, como lo revela el Nuevo Testamento. Pero resulta que Gina tiene una idea mucho más clara que el Antiguo Testamento acerca del infierno. Allí es oscuro, es un lugar de sufrimiento, de terror, están los condenados y también están los demonios. Bueno, Dios se lo reveló, pero por medio de la revelación general, porque no hay otra forma de saber la verdad. Solo Dios revela la verdad, pero empleando medios, y esta es la revelación general. Hay algo de Dios entonces en todas las religiones, como lo estamos observando. Porque Dios le da la razón, la inteligencia. Él llegó a esa conclusión por medio de la razón, por medio de la inteligencia, la especulación. Y acertó, claro. Tampoco podemos decir que lo descubrió. Dios se lo dio a conocer. No especialmente, porque concretamente, especialmente, la revelación especial es a la cristiana. Cristo fue el que lo reveló. ¿Qué más dicen los ginistas con respecto a este mundo intramundano? Luego está el mundo intermedio. Corresponde a la tierra habitada por los seres vivos.
Y en esta tierra también hay deidades locales, hay dioses territoriales. Se parece entonces este concepto de los dioses locales, dioses territoriales, a las religiones cananeas, a la egipcia, a la religión de Mesopotamia, las antiguas. Bueno, nosotros desde nuestra perspectiva decimos antiguas, pero que son contemporáneos a China. Claro, China se encuentra en la India, pero nosotros estamos aludiendo a la tierra del Medio Oriente. Cree exactamente lo mismo que sus vecinos del Medio Oriente. Y también dice China, o el jinismo, jainismo también se puede decir, hay un mundo superior, estratificado en 14 niveles, el que está encima de la bóveda celeste. Es la morada de los incontables dioses, caracterizado por su belleza permanente juventud, aunque no son inmortales, así como de las almas liberadas del karma. Wow, impresionante, ¿eh? Lo que creen ellos, creen un mundo inferior, inferior, este es el infierno, infierno, in- inter- intermedio, esta es la tierra, y superior, superior, este sería el cielo. Eso es lo que creen los jainistas. Y está por encima de la bóveda celeste, sería el cielo esta. La morada de los incontables dioses. Nosotros podríamos decir, por el hecho de que son inmortales, podríamos encontrar ahí una cierta analogía de fe, punto de contacto, lo podríamos identificar con los ángeles. Y la morada de los incontables dioses, bueno, la morada de Dios. ¿Cómo llegó él a esa conclusión de esto infierno, lugar intermedio y el cielo? Bueno, antes de la llegada del cristianismo, porque esto estaba en el siglo sexto, bueno, por medio de la revelación general. Es una religión también animista. El jinismo es la única religión universal animista, pues concede un alma a todas las manifestaciones de la naturaleza, las piedras, las gotas de agua, las semillas, las plantas, los animales, tiene un alma, la definición del animismo. Un árbol tiene un alma, una piedra, un insecto, una serpiente, un ave, todo tiene un alma. Todos son o una especie de divinidad, tiene características divinas. Sin embargo, cuando nosotros buscamos más información de qué es lo que es el animista, en qué es lo que creen los animistas, Albert Samuel advierte que el animista, cuando venera a un animal o una piedra o una planta, no se dirige concretamente a ellos, más bien se dirige al principio vital que le es común a todos. A eso se dirige el que adora en el mundo animista, al principio vital. El culto que se le rinde no va dirigido a objetos de la naturaleza. Nosotros, si vemos a una persona que practica el animismo, a la Pachamama, por ejemplo, que son religiones telúricas, a la luna, a las estrellas, a un árbol, a una piedra, por ejemplo, o algunos insectos, algunos animales, en realidad no está adorando a esos objetos, más bien a la vida, al orden de las cosas. Mejor dicho, está adorando a un Dios impersonal, un Dios sin historia, que es inmanente, que es difuso en la multitud de las cosas. En realidad está adorando o venerando al Espíritu Universal, que anima a todo el mundo, y donde los elementos de la naturaleza son personificaciones de ella. Ahora entendemos mejor entonces el animismo. En el animismo se cree en un Dios universal, un espíritu universal, impersonal, sin historia, inmanente y difuso en todas las cosas. A eso es lo que está adorando el animismo, o venerando el animismo. Cuando se dirige a una piedra, es verdad, cree que hay una divinidad en la piedra,
pero no es una divinidad personal, sino un espíritu universal. Y es un espíritu universal. Es uno solo, que utiliza como metáfora para expresarse una piedra, un vegetal, un animal, es decir, objeto de la naturaleza. Ahí se entiende mucho mejor entonces en qué es lo que creen los animistas. Si el jinismo es una religión animista, entonces esa es la idea que tienen el jinismo acerca de la divinidad. Si es una religión animista. Pero como habíamos dicho, al mismo tiempo es una religión politeísta porque en el cielo, en el espacio superior, hay una multitud incontable de dioses. Continuemos analizando acá. Vimos entonces las creencias del jinismo o el jainismo. Ahora vamos a ver la antropología jinista, muy desarrollado también. Los seres humanos se dividen en no vivos y también en vivos. Entre ellos descuella el hombre, compuesto de 5 clases de cuerpos. El cuerpo físico, el kármico, formado del karma infiltrado en el alma. Las almas infinitas en su número son inmateriales, son eternas e idénticas por su naturaleza originaria. Las almas aquí entonces son eternas. Nosotros no creemos que el alma es eterna. Las almas son infinitas en su número. No, las almas en el cristianismo son creadas, no son infinitas, son inmateriales, sí, creemos en el alma inmaterial, pero no son eternas. Idénticas por su naturaleza originaria, podríamos decir que sí. El cristianismo igual cree lo mismo porque es algo espiritual que Dios creó. Es su naturaleza idéntica porque proviene del mismo Dios. El karma o material sutil, especie de coágulo resultante de los deseos e intenciones internos no totalmente limpios, puros, se infiltran en el alma por 42 canales o conductos. Mientras no pierda el lastre kármico, creen en el karma también igual que la India. Claro, si es una religión que surge de la India o del hinduismo. El alma se ve obligada a reencarnarse. Creen en la reencarnación igual. Creen en el karma, en la reencarnación, en el alma. Es más cercano entonces al hinduismo. Aunque se opone al hinduismo, es más cercana que el budismo al hinduismo. El budismo no cree en el alma. Acá sí se cree. La antropología y psicología jinista son un arco iris de ingredientes y modos, pues señala la existencia de 7 principios o categorías, de 5 clases de cuerpos, 3 de conciencia, 5 clases de conocimiento, 8 de materia kármica, con más de 48 subdivisiones. Ufa. La antropología jinista es muy especulativa, muy desarrollada, compleja. 8 materias kármicas con más de 48 subdivisiones. Uf, es bastante. 14 estadios de cualificaciones espirituales, 6 colores de karma positivo, negativo, etc. Una persona que estudia en una facultad jinista o alguien que estudia en un seminario jinista, la antropología realmente es extremadamente elaborada, como estamos viendo acá. Pero eso es lo que ellos sostienen. El hombre está compuesto de 5 clases de cuerpo, las almas son infinitas, inmateriales y son eternas. Ahí estamos viendo un templo jainista. No dejan de ser hermosos las construcciones, ¿eh? La ética jainista ahora. Es una ética radicalmente individualista. La ética cristiana, dijimos que el estándar de la ética cristiana es Dios. La base es escatológica porque está basada en la inmortalidad. Dios es el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Acá es extremadamente o radicalmente individualista. Está marcada la ética jinista por el deseo y la necesidad de liberar al alma de la contaminación kármica.
y también del encadenamiento a las reencarnaciones. Se puede hablar acá de reencarnaciones. A fin de ser perfecta, o sea, de lograr la perfección, para lograr ascender tras la muerte a la mansión empírea de las almas. El higienismo es radicalmente individualista. Busca la perfección y la salvación de cada individuo, sin prestar atención a lo social hasta el extremo de recomendar el control de la natalidad, para evitar las preocupaciones ocasionadas por los muchos hijos que absorben demasiado tiempo y apartan de la atención primaria el perfeccionamiento individual. ¿Qué le parece? Ellos no quieren tener hijos porque quitan mucho tiempo, lo desconcentra, lo distrae en la búsqueda de la perfección. Creen en una mansión empírica de las almas, es como en un paraíso de las almas, que va a ser un lugar maravilloso, bueno, el cielo, para nosotros, es parecido a ese concepto del cielo para nosotros. Pero el control de la natalidad, para ayudarse a sí mismo a liberarse aquí es radicalmente individualista. También ellos no tienen hijos o tratan de evitarlo, no solamente para evitar el obstáculo en el crecimiento espiritual, sino también para evitar la superpoblación, porque si hay muchas personas en el mundo, va a dificultar o imposibilitaría la alimentación exclusivamente vegetariana. Van a tener que consumir otros alimentos que no son vegetarianos. Van a tener que producir animales para comérselo. Y ellos no están de acuerdo con eso porque un animal puede ser un insecto, un animal, una mosca, puede ser un antepasado, un ancestro, una persona que ha reencarnado en estos animalitos. La otra ética del genismo es la no violencia. Esto es lo positivo de ellos, es la doble creencia de los genistas en la existencia de las almas en todas las cosas y en la reencarnación del alma humana los condujo a dar más importancia que nadie a la no violencia. Ellos tienen prohibido dañar incluso inadvertidamente a cualquier ser viviente. Por eso los higienistas, especialmente los monjes, caminan con una escobilla para limpiar la calle, el camino, el sendero donde ellos pasan, porque podrían aplastar un insecto y ese insecto podría ser una persona que está cumpliendo su ciclo de reencarnación y evitan que se reencarne en la vida futura y es un alma también que ellos han asesinado, entonces no quieren incurrir en ese crimen. Tienen prohibido profesiones que impliquen la posibilidad de dañar o matar a un ser vivo como la caza, la pesca, excavar pozos, porque cuando excavan pozos, bueno, con máquina o antiguamente con solamente a pulso, podrían pasar a llevar a una lombriz o a algún gusano y matarlo. Entonces ya estarían cometiendo un crimen. No pueden traficar con armas, eso ya sería... Sí, imagínense, ni siquiera son capaces de matar una mosca, un insecto, traficar con armas, mucho menos porque las armas se emplean para matar a seres humanos. Se pueden dedicar ellos a la agricultura, pero con muchas restricciones. Tiene que tener mucho cuidado de no pasar a llevar una lombriz o un gusano. Siguen una dieta estrictamente vegetariana. Ellos tienen prohibido el comer pescado, la carne y los huevos, entre tantas otras cosas que no pueden comer, porque solamente eh, se alimentan de vegetales, legumbres y vegetales. Han edificado hospitales para los animales. Aquellos animales que están enfermos, están viejitos, ellos los cuidan. En estos hospitales, hay secciones en estos hospitales para las orugas y animales inmundos. Impresionante, ¿eh? Impresionante lo que puede conducir y hacer una religión. Uno se comporta y actúa de acuerdo a lo que cree. Y ellos han construido hospitales para los insectos y los animales, cuando están muy viejitos. Impresionante. Quizás por eso no sea una religión tan grande, tan numerosa, porque son tan individualistas que ni siquiera quieren tener hijos para que no le interrumpa su desarrollo espiritual.
Por eso no crece, son 4 millones solamente en la India. ¿Algún comentario, mis hermanos, hasta ahora de lo que estamos viendo de esta religión jainista o jinista? ¿Esta religión está eh, abierta o es proselitista? Buena pregunta esta, muy buena pregunta, si son proselitistas o no. El- Al parecer no, mi hermano, no, porque si no estarían en otras partes del mundo, porque se concentran solamente en la India. Y además que son como 4 millones nada más, parece que no están preocupados de... Mire, además que son muy individualistas en la otra. O sea, ya estamos viendo algunos elementos que impiden ser el proselitista. Si estuviesen preocupados de todo el mundo, no serían individualistas, aquí se preocupan en ellos mismos nada más. Claro, me llama la atención, Pero habría que averiguar más, por lo menos yo no, me llama la atención sí, porque si está abierta a que cualquier persona de otra nación u otra cultura pueda hacer ingreso a su religión. Pero aunque asusta a cualquiera. O sea, yo creo que indirectamente es excluyente porque asusta. sí, claro. Los que trabajan en la pesca, por ejemplo, ya no podrían ser Claro. Imagínense que todos fueran quinistas. Tendríamos un serio problema ya. Yo, por ejemplo, soy operador de retroexcavadora. No podría ser higienista porque ando rompiendo el suelo a cada rato, así que Ujú. Claro. A mí, profesor, a mí me gusta la pesca recreativa. Me gusta pescar en mi caña y salir a pescar al río, al lago. Me encanta la pesca. Yo no podría ser higienista por ningún lado. No, claro. Yo creo que es bueno para comer carne igual. Carne de ¿Para caballo, de qué? vacuno. Ya. Yo para los asados soy como. Huevo también, que es tan nutritivo. No, Me claro, encanta el huevo. No, es una no, no. religión que asusta, es verdad. Que excluye. Es muy rigurosa, extremadamente rigurosa. Da miedo seguir algo así. Pero lo importante y lo increíble, hermano, es que esta religión ha sobrevivido. Es del siglo sexto antes del Señor Jesucristo. Y ya llevamos cuánto, 3000 años. A ver, 2025. Profesor, vimos, 2500 años. vimos o sea, esta es la primera diapositiva que da del ginismo, el Sí, fundador, el año. La- correcto. Sí, Sabes que sabes que me cambié de compañía, hermano Pablo, y no, la ya. señal es horrible, horrible, horrible internet. Lástima, Me lástima. cayó en toda la clase, Y eso está me he bien mal. caído como 7 veces, seis Mm. veces. No sé, po. ¿Qué compañía tiene, hermano Boris? Ahora me cambié a Movistar. Estaba en Oh, qué Entel. raro. Qué raro, la Movistar es buena. La Claro tendría que probarlo. La BTR o Claro, yo no tuve problema con la BTR y la Claro. yo Ya. soy Mundo, me cambié a Mundo Fibra. Es barato y es bueno. No está en todas partes, sin embargo, ¿eh? Ah, monofibra. Ah, ok, ok, ya, sí, lo Sí, por conozco. Mundo Fibra. Ya. Es Y Ah, ok. pesado y esa, barato. ese weá tiene internet para celular, hermano. No, no, porque es fibra. Ah, Entonces ya, no, claro. no. Tiene TV, internet y todo ese tema, pero no. Ah, ya, ya, ya. No, yo estaba en Entel. El de Entel nunca tuve ningún problema. Excelente. Me cambié a Movistar. Uff, empezaron los problemas. Mm. Lástima, va a tener que cambiar entonces, hermano Boris, para no tener problema con las clases. Bien, estamos Lástima viendo que para. la... No, le iba a decir que para cambiarme tengo que esperar 4 meses ahora. Porque no puedo, a menos que cambie de número. Ah, ok, Si quiero ya. mantener el mismo número, tengo que esperar 4 meses. Ah, mira, mira cómo el negocio, ¿no? Así funciona un negocio, con bajo presión.
bajo ciertas condiciones. Bien, la ética higienista, seguimos con la ética higienista. La vida de mortificación, ayuno y legitimación condicionada del suicidio. A ese nivel, a ese nivel de ética o de rigurosidad nos encontramos en esta religión. Como ellos creen en el karma y el efecto de la creencia en la virulenta acción contaminante del karma, es la importancia primordial que la ascesi en la negación, negarse a sí mismo, privarse de dormir, de comer, es decir, privarse de todas las cosas que producen sensación agradable al ser humano. El ayuno y las mortificaciones tienen en el jinismo para conseguir la liberación mediante el propio esfuerzo. Los ayunos de los jainistas pueden llegar a ser tan prolongados e intensos que incluso pueden terminar en la muerte voluntaria. ¿Qué le parece? También encontramos acá en esta religión una disciplina espiritual cristiana que es el ayuno, pero nunca a este nivel. Este nivel, incluso hasta la muerte está permitido. Los que mueran ayunando, ellos experimentan inmediatamente el nirvana. Pero la muerte por inanición solo está permitido y tiene capacidad purificadora para los monjes o laicos demasiado ancianos y a los que padezcan una enfermedad incurable. Para los otros no tiene efectos positivos. Solamente para ellos tiene beneficios espirituales, para los otros no. A eso, Por eso que es profe, bajo ciertas circunstancias. ¿Sí, hermano Bernardo? a eso se refiere cuando dice ahí legitimación condicionada del suicidio. Exactamente. Se Cuando un ayuno, legitima. cuando un ayuno prolongado produce muerte. Exactamente. Pero para algunos, los más ancianos, los que padecen de enfermedades incurables, es decir, aquí se practica entonces la eutanasia, pero con finalidades religiosas, porque si dejan de comer, van a morir. Es una muerte, es un suicidio, pero como tiene finalidad religiosa, entonces esto sería virtuoso. La reporta créditos espirituales para los que ayunan hasta la muerte. No todo, solamente está reservado para algunos nada más. Pero extraordinario, ¿eh? Es extraordinario la forma de ayunar. Algunos mandamientos y normas éticas morales también son formuladas de modo negativo o prohibitivo. Para todos los jinistas, no dañar cualquier ser viviente de la falsedad, ningún ser viviente, es decir, nada de lo que viva, insecto, animal, ave o peces, ser humano, nada se debe dañar. También de la falsedad, deben decir, ser sinceros. Miren la ética. Algunas se parecen a la nuestra, la falsedad, por ejemplo, decir la verdad. El robo también está sancionado. La unión sexual ilegítima también se sanciona acá en el jainismo. La avaricia, la ira, el orgullo, la doble cara, es decir, la vida de doblez, del amor y del odio. Eso es lo que se prohíbe en, en la religión jainista. ¿Iba a decir algo, hermano Bernardo? Ah, ok. De la violencia, no deben ser violentos. Ah, sí, 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 no, sí, sí. Deben, Ahora sí me acordé. No, no, es que iba a hacer un comentario para, para que estas personas, ¿cierto?, lleguen a estos extremos de ayuno, de sacrificar su cuerpo. Yo creo que tendrán que tener una preparación desde pequeño, desde niño, me imagino, para tomar ese tipo de decisión. Me imagino yo, ¿cierto?, para que tengan ese pensamiento de sacrificarse a ese punto. lo más probable porque eh, esto se traspasa de generación a generación por medio de padres a hijos. Como no tienen por lo menos no he leído que tengan esta característica de ser proselitista, entonces dentro de la cultura
dentro de los miembros de esta religión que se han conservado hasta ahora, 4 millones nada más. Es una religión milenaria, eh, pero debe ser una enseñanza aprendida desde muy pequeñito, claro. Claro. Mm. Pero, una enseñanza, un proselitismo interno, pero extraordinario. Claro, justamente. ¿De qué más prohíben ellos o está prohibido las denuncias, la difamación del placer y del asco? Esas son las prohibiciones de esta religión. Los monjes, eso eran para los laicos. Los monjes, perdón, para en el sentido negativo prohibido de general. Ahora los monjes. El soportar las 22 incomodidades físicas y morales, entre otras. El observar estas restricciones del monje logrará la liberación. La salvación acá igual es por medio de las prácticas y de las obras. Como cada uno, como es una religión individualista, cada uno es responsable de su propia liberación mediante estos tipos de prácticas éticas. Los laicos meditar varias veces al día, ayunar por lo menos cada 15 días, dar limosna a los monjes, el cumplimiento de estos mandamientos, el laico se va a reencarnar en la futura reencarnación en un monje y así va a lograr la liberación. La estructura interna de los jinistas. ¿Cuál es la estructura interna? Desde el 79 después de Jesucristo se produjo una escisión en jinistas betámbara, vestidos de blanco, y digámbaras o vestidos de espacio, aire, es decir, sin ninguna ropa, están totalmente desnudos. Wow, esto sí que son religiosos, pero muy fervorosos y radicales. Y como ocurre en todas las religiones que hemos visto, siempre se producen divisiones. Acá, los monjes que van de blanco y los otros que van desnudos. Esa es la única división que había hasta ahora. Pero esta obligaba solo a los hombres y está prohibido a las mujeres andar desnudos o desnudas, en caso de la mujer. Los hombres pueden andar desnudos, pero la mujer no. Los digámbaras niegan a las mujeres la posibilidad de la liberación, a no ser tras la reencarnación de su alma en un hombre. Entonces aquí no lograron apartarse ni protestar totalmente contra los hinduistas, porque los hinduistas dicen exactamente lo mismo. Tiene que reencarnarse en un hombre para poder liberarse o experimentar el nirvana. Los otros monjes de cabeza rapada llevan una vida itinerante. No pueden permanecer más de 5 días en un lugar, en algunas circunstancias un mes como máximo, en el mismo lugar, excepto durante los 4 meses de los monzones o lluvias, que convierte la tierra en un hervidero de gusanos, insectos, etc. Ellos viven, los monjes, de limosnas, que no pueden conservar. No cuidan su cuerpo en nada. Increíble, ¿eh? Parece que no se vayan entonces, no se cuidan su cuerpo en nada. Tras un periodo de prueba de unos 4 meses, hacen los 5 votos de no violencia, no apropiarse de lo que no les es dado, la rectitud, la continencia, tiene que ver con el celibato para los laicos, fidelidad con sus esposas, los que están casados, desapego total de las cosas y de personas, desapego total de las cosas y de las personas, es decir, no deben amar ni odiar a nadie, no odiar ni amar a nadie, desapegarse totalmente de las personas. Las bonzas tienen sus propias superioras, aunque éstas están subordinadas a la autoridad de los bonzos, los maestros. En el quinto voto les obliga a no tener nada, exceptuada la autoridad que no puede ser lavado ni remendado, una escudilla para las limosnas, una escoba para barrer el suelo para no aplastar a los insectos y no pisar los gusanos, un trozo de muselina para apartar de la boca a los insectos, que es una especie de rejilla que se pone aquí. Ahí están en estas imágenes, están las rejillas. Qué increíble todo lo que practican las monjas acá, monjes y monjas. Todas usan rejillas, le llaman muselina, para que ninguna mosca ingrese o zancudo ingrese dentro de la boca. Yo no sé si alguna vez usted se ha tragado una mosca, un insecto, un zancudo, no sé qué fue. Yo una vez iba trotando
y entró un zancudo, una mosca, no sé, pero imposible sacarlo, tuve que sacarlo en el ojo también, ingresó una mosca. Acá se ponen algo aquí en la boca para impedir que entre un insecto. Ahí se aplica que en boca cerrada no entran moscas. Exactamente, así es, así es. El más allá de la muerte, ahora, bueno, esta es la división, está muy bien clasificado, jinismo, monjes, laicos, hombres y mujeres. En el instante de la muerte, el alma humana se separa del cuerpo físico, que es material. Si ésta, ya plenamente purificada, se libera del cuerpo kármico de su pesadez y sin su lastre, ya no volverá a caer en otros cuerpos físicos, es decir, ya no se va a reencarnar más, ni a someterse a otras reencarnaciones. Ha experimentado entonces nirvana o la liberación. Entonces capaz de elevarse hasta la cima del mundo superior. Bueno, aquí no se menciona de nirvana, solamente de liberación. Es capaz de elevarse hasta la cima del mundo superior, al cielo entonces, que está por encima de la bóveda celeste, donde convivirá totalmente compenetrada con las restantes almas perfectas. Es parecido al cristianismo que hay almas perfectas, almas liberadas, almas que ya no tienen este lastre kármico, han experimentado la liberación. Todas ellas han logrado la perfección o la realización plena, que consiste en el puro conocimiento y beatitud. En eso creen. Esta rigurosa, radical, extrema y, y temerosa, porque las personas siembra miedo. El hermano Bernardo dijo que le daría miedo siquiera imaginar ser parte de esta realidad. Es muy difícil para los trabajadores de ciudad, en el campo, seguir rigurosamente esta religión. Perfecto, mis queridos hermanos. Un comentario sobre el jainismo o jinismo. El Manual de Religiones Mundiales de Manuel Guerra le llama jinismo, por eso que seguí la terminología jinista. Eh, y no solamente él, también hay otros libros que lo presentan como jinismo. Yo no sé si es un error o no, no creo que sea un error porque son autores expertos en religiones comparadas, pero si usted lo busca por internet siempre va a aparecer como jainismo. ¿Algún otro comentario, mis hermanos, antes de finalizar? Mm. Profesor, ¿sobre quién fundó esta religión? ¿En qué año? Esto fue Eso Gino. lo vimos porque, o sea, Debería aquí que en lo hermano que, bueno, Boris. como se me cayó el internet como no sé cuántas veces, entonces yo lo primero que alcancé a notar es la doctrina, la antropología higienista y la ética higienista. Pero antes de la doctrina vimos algo más. Sí, eh, fue Badamana, fue el fundador del Aló, jinismo. O Jina también. ¿Me escucha? Creo que se cortó. El hermano Boris tiene muchos problemas realmente con el internet. Se quedó pegado.